Puedes empezar. Ok, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es criptografía. En pocas palabras, es algo un poco sencillo. Sin embargo, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver algunas bases sobre TCP/IP y cómo podemos aplicar la criptografía. Bueno, los algoritmos de ofuscación, criptografía como tal, servicios de criptografía en SSL, TLS, modos de cifrado. Bueno, problemas de randomness que no. Vale, entonces empezamos. Bien, sobre TCP. Ok, primero que nada, antes de que se haga cualquier conexión a Internet, TCP es el primer protocolo que va al frente de todo. Bien, y como resultado de ello, siempre antes de iniciar cualquier conexión tenemos lo que es el TCP handshake. Primero, bueno, el cliente envía una petición al server, que es la de sincronización. Luego el server reconoce la sincronización y el cliente reconoce aquella sincronización previa que el server ha enviado. Como resultado se da entonces una conexión TCP. Además de ellos, podemos mencionar que sobre TCP corren algunos otros protocolos. O sea, ya sean protocolos de capa de sesión, como lo que es IMAP o POP3, eh, o protocolos como HTTP, que son más orientados a la aplicación, FTP, DNS, y bueno, fuera de eso, siempre tenemos esa conexión. Bien, TCP, a diferencia de su primo hermano, que es UDP, es un protocolo orientado a conexión, el cual siempre tiene una retroalimentación si un paquete se ha perdido. Entonces, si un paquete se pierde en el medio de la transmisión, se vuelve a retransmitir para que el cliente pueda tener toda la información completa. Eso es lo que se podría decir que es un control en la transmisión de los datos. Si el paquete ha mandado A, B, C, si el paquete B se me pierde, el server lo vuelve a retransmitir. Bien, a diferencia de UDP, que él asume siempre que la conexión está abierta, él siempre te va a enviar los datos y no va a ver lo que es una verificación de los campos. Por eso UDP es más rápido. Eh, bueno, también existen lo que son implementaciones criptográficas sobre UDP. Pero en este caso vamos a ver lo que es el TCP. Bien, o sea, anteriormente hablé sobre lo que es el TCP handshake. Y bueno, mirando el paquete TCP, este es el paquete TCP/IP, sobre el cual primero tenemos el TCP, que es la base fundamental de la conexión, y luego arriba se hace el stack de lo que es el IP header. Bien, no nos interesa en este momento el IP header, puesto que, bueno, aparte del IP header puede haber cualquier otro header, y cada protocolo en su capa correspondiente, ya sea 7, 6, 5, 4, tiene su manera de manejar o sea, tiene su manera de comprobar que si un paquete se ha perdido o no, o de si una sesión está viva o no. En el caso de TCP, el cual vamos a ver aquí, bueno, él nos dice que tenemos source port, destination port, el número de secuencia, que es lo que es la secuencia de los paquetes, el offset de los data, el checksum, o sea, una suma verificadora del paquete, el TCP options, padding y el TCP data. Cabe recalcar aquí que el campo de TCP data usualmente se encuentra vacío, a no ser de que nosotros le enviemos data a TCP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de esa data de TCP nosotros podemos mandar data cruda, cifrada, hacia alguna otra conexión. Eso podría ser el caso de que nosotros inventáramos una shell reversa o una shell inversa, perdón, una shell inversa o una shell tipo bind, en la cual nosotros le vamos, o sea, ya está predefinida una llave con la que se van a descifrar los datos. Muy importante. Bueno, en ese caso de la shell y de la conexión y la shell, ambos, tanto cliente como servidor van a tener incrustada lo que es la clave con la que se descifran los datos para poder entenderse.
Bien, el TLS Handshake. Bueno, una vez nosotros abrimos una conexión y queremos pasar por lo menos de lo que es a una conexión HTTPS, vamos a tener lo que es el TCP Handshake. Bueno, básicamente al hacerse una conexión TLS, lo primero que se mira es cliente y servidor deben ponerse de acuerdo sobre qué tipo de protocolo van a usar, o sea, qué suite de cifrados van a usar. Eso es lo que nos lleva a la captura de abajo. El cliente le va a decir, yo soporto AES, RCA, DES, RC4, RC6 y posteriormente él y el server se deben poner de acuerdo qué conexión van a utilizar. Bien, ok, el primer mensaje que es el cliente, el client hello, eh, aunque sea un paquete tipo TLS, siempre hay algunas cosas que nosotros vamos a poder ver, como el Server Identification Number, o podemos ver también a qué conexión se está dirigiendo ese TLS Handshake. Uno de los casos más comunes es que cuando hacemos una petición a Google y miramos los paquetes del TLS Handshake, no nos encontramos directamente haciendo una petición a Google, sino que estamos haciendo una conexión TLS a las APIs de Google. Bien, bueno, el cliente dice hello, el server dice hello. Eh, una vez, o sea, bien, el cliente dice yo tengo estos cifrados que soporto, el server dice esto, ok, yo soporto estos cifrados y ahí termina lo que es el hello done. Luego pasa lo que es el intercambio de las llaves, por los cuales por los cuales el server, bueno, se intercambian las llaves criptográficas sobre las que van a utilizar la conexión. Bien. Eh, ok, una vez terminado eso, va a correr todo lo que es el cifrado de los datos. Nos vamos a comunicar con estas llaves y vamos a mandar todo esto por una suite de cifrados que tienen en común. Bien, ok, la criptografía básicamente se divide en dos partes, lo que es la criptografía simétrica, que son claves ya definidas. Ya vamos a decir, uno de los casos es el caso del cifrado César, que podemos seleccionar una llave y con esa llave vamos a cifrar. Bueno, alguna vez en la escuela nos encontramos con que las chicas usualmente escribían en alguna anotación que nosotros no conocíamos y que a nosotros los chicos se nos hacía muy difícil reconocer. Básicamente eso sería eh, un cifrado de tipo simétrico, en el cual aquella persona que tiene la llave puede descifrar el mensaje. Y como tal, bueno, un par de los algoritmos que están puestos aquí son AES, RC4, RC6, DES, César y RO13. Bien, todos excepto AES son considerados inseguros o no son recomendables en la práctica. Entonces, una vez que nosotros los veamos, o sea, debemos descartar esas configuraciones. Bueno, en algoritmo simétrico AES, para arriba sí es aceptable, así que no puede decir No, todavía no, de no, que sí, sí, o sea, AES excepto todos los demás. son vulnerables. Bien, los algoritmos de cifrado asimétrico son aquellos que presentan o sea, se basan en lo que es la clave pública y la clave privada. Bien, uno de los más comunes bueno, de los más comunes que tenemos aquí son RCA, DSA, el GAMAL, criptografía de curvas elípticas y muchos otros más. Bien, una de las principales diferencias que tenemos aquí en estos diferentes tipos de cifrados es que, ok, bien, para los cifrados de simétrico tenemos una clave que es una longitud definida. En el caso de AES tenemos claves de longitud mínima 128 bits, luego 192 y 256. Sobre AES, dependiendo de la longitud de la llave, se utilizan distintas rondas de cifrado. Bien, en los algoritmos de cifrado simétrico nos encontramos que son mucho más rápidos que los algoritmos de
tipos asimétricos. Bien, bueno, dentro de los algoritmos asimétricos podemos destacar RCA como uno de los algoritmos que más se utiliza hoy día. Y básicamente esto, ok, el algoritmo RCA básicamente funciona con la factorización de dos números primos extremadamente grandes. Y RCA es considerado seguro por la dificultad que representa calcular estos dos números. Bien, a medida que ha pasado lo que es la historia, hemos visto que RCA, primero pasando de su clave más mínima, que creo que son 64 bits, a 112 bits, 128, y hoy día lo que es el estándar de 2048, cada 2 a 3 años se va aumentando lo que es la longitud de la clave. Se va considerando que X clave de tal longitud es segura. Bien, para los algoritmos de tipo simétrico, nosotros nos encontramos con que, ok, hay un pequeño problemita cuando nosotros queremos intentar mandar más de 64 bits en un paquete, o sea, queremos cifrar más de 64 bits. Entonces, el NIST propuso algunos de los modos de cifrados más comunes, del cual solo mencionaremos dos en este caso, que son CBC, SB, como principales. Bien. Ok, independientemente del algoritmo que se esté utilizando para cifrar, que ya representa una serie de normas con las que se ejecuta el algoritmo, los modos de cifrado son cómo se aplican el algoritmo sobre el texto plano. Bien. Bien. Acá tenemos lo que es el modo SB y CBC. Bien. El modo SB básicamente cifras cada bloque por separado y cada bloque se cifra por separado junto con la llave. ¿Qué sucede con el modo SB? Que aparte, si uno cifra cifra muchas cadenas consecutivas, se puede dar la replicación de lo que son los bloques de cifrado. O sea, que un bloque tal se puede parecer a un bloque B, y eso en teoría no debería pasar. Bien, ahora lo vamos a ver con una imagen un poco más detallada. Bien, el modo de cifrado CBC es aquel que utiliza un vector de inicialización que también debe ser, en el caso de AES, debe ser igual igual de tamaño a la clave privada. En el caso tal de que nosotros estemos utilizando una clave de 128 bits, debemos utilizar un vector de inicialización de 128 bits. Bien, una vez tenemos el vector de inicialización y tenemos el texto claro, le hacemos una operación SOR y después de ello aplicamos lo que es la clave y el algoritmo de cifrado. Y ahí tenemos el ciphertext, lo que es el texto cifrado. Con el texto cifrado, entonces tenemos que de ese texto cifrado agarramos los últimos 64 bits de ese ciphertext y lo pasamos como un vector de inicialización. Nuevamente. Entonces agarramos ese texto claro y hacemos una operación SOR con el ciphertext creado anteriormente y así sucesivamente. Bien, esta imagen que ven aquí, bien, la imagen es una imagen tipo BMP, Bitmap Image, y este es el resultado al aplicar el algoritmo AES en el modo SB. Entonces, lo que vemos aquí es que en los patrones blancos se ve el cambio de color a lo que es el color más o menos fuchsia, y las partes negras cambian como un tipo de crema. Entonces, a los largos patrones de bits, vamos a tener un patrón igual en el cifrado. Bien,
El resultado del cifrado con AES, 128 bits, con la clave, perdón, con el modo CBC, es que vamos a tener como si se nos fuera la televisión la señal en las antenas analógicas y vamos a tener eso que no se hace, se protege, por decirlo así, la integridad de los datos. ¿Qué sucede? Que en el campo, eh, cuando se aplica un cifrado sobre una imagen, esto no se tiende a decir que porque la imagen no se ve, eso no significa que el algoritmo esté funcionando del todo bien o que brinda la protección necesaria para mantener la confidencialidad de los datos. Entonces, acá entran otras cuestiones como lo que son los cambios de colores en los píxeles para que no se reconozca bien o se ofusque mayormente lo que es la información. Y acá tenemos que, bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el padding oracles, que básicamente es un error de padding. Bien, ¿y qué es el padding? Pues nosotros aplicamos algún algoritmo de cifrado, nosotros vamos a tener que, usualmente no nos da la longitud de bytes para el bloque. O sea, AES utiliza como mínimo bloques de 128 bits. Si yo tengo un bloque de 127 bits, o sea, 16 bytes, en este caso 15 bytes, él lo que va a hacer es que va a rellenar los bytes que faltan para completar 128 con algún relleno. En este caso, AES utiliza, si te falta un byte, te va a rellenar con 0101. Bien, entonces, ¿qué se basa Padding Oracles? Padding Oracles más bien es una vulnerabilidad que existe sobre la implementación CBC, en este caso en concreto AES. Bueno, en esta imagen en especial vamos a ver lo que es AES. Bien, eh, Padding Oracles también viene ligado con lo que es el estándar public, o sea, el estándar público de las llaves públicas, o sea, el estándar de llaves públicas, en el cual una implementación vulnerable o mal puesta sobre lo que es los cifrados nos va a devolver lo que es un error de padding. Significa que no está bien codificado. Bien, padding oracles se produce un error cuando nosotros alteramos lo que es el ciphertext y cuando se va a descifrar, este te dice que hay un error de padding. Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo que tengo preparado. Y bueno, si te falta un byte, te va a añadir 01. Si te faltan 2 bytes, te va a añadir 0202. Si te faltan 3 bytes, te va a añadir 0303 y así sucesivamente. O sea, así hasta que el atacante sepa cuántos bytes de padding hay en el algoritmo. Bien, ahora voy a stop sharing. Bien. Ok. Entonces, acá es básicamente, bueno, esta es una implementación de lo que es AES con CBC y el Public Standard, el estándar público número 7, que es el que añade 0101 si te faltan bytes, 0202 si te faltan 2 bytes, 0303 si te faltan 3 bytes. Entonces, bien, vamos a mostrar. Okay. Bien, vamos a abrir una pestaña más. Bien. Acá lo que es, bien, utilizamos el vector de inicialización, la llave privada, el vector de inicialización, y acá lo que vamos a hacer es que vamos a cifrar un texto
que son de 47 bits, que son 17 bytes. Entonces, bueno, acá está lo que es la implementación del PKCS7. Bien. Bueno, ya está declarada como son 117 bits, perdón, 17 bits, 17 bytes. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es cifrarlo, ¿no? Okay. Bien, entonces vamos a declarar nuevamente A. Vamos a cifrar A. O sea, es igual a la función encriptar A. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a imprimir lo que es C y vamos a ver lo que es encode en hexadecimal. Vamos a ver lo que es el texto en hexadecimal. Bien, a esto se le ha añadido una cuestión increíblemente grande. Y entonces si nosotros le damos print crypt C y a eso añadimos encode el hexadecimal, vamos a tener esto los mismos, o sea, vamos a tener, ok, el texto descifrado en hexadecimal, si lo ponemos aquí. This is a 17 bytes long. Bien, este numerito que está aquí es el padding que se le ha añadido a lo que es la implementación de AES en el PKCS7 PKCS número 7. Bien, entonces, ¿qué sucede si nosotros modificamos ese texto cifrado y le añadimos un cualquier carácter? Y entonces volvemos a cifrar ese carácter. Vamos a ponerle H es igual a ncr modificado, el texto modificado. Bien, ahora nosotros vamos a imprimir vamos a ver entonces cómo es que se decodifica. O sea, hemos alterado la cadena de cifrados. A ver, no, todavía no dejemos. Sí, print h.decode x. No hexadecimal digit form. Okay, print. Okay, print mode. Okay, mode. Bien, ahí nos tira lo que, como nosotros hemos alterado el cifrado, hemos cambiado el último byte, que era este que está aquí, que es 01, o sea, habíamos hablado de que en el PKCS7 si te falta un byte, te añade un padding, que es el relleno, en 01. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos hecho un slicing en el byte 47 y le hemos añadido algo más. O sea, básicamente hemos reemplazado este 01 que estaba aquí. Bien, cuando nosotros hemos reemplazado ese 01 en esta implementación de AES y intentamos descifrarlo, en este caso nos aparece un padding error. Y eso es lo que se basa
o esta es una comprobación de lo que es el padding oracles en una implementación de AES. Bien. Ahora, lo otro que vamos a ver es cat 64.pub. Ok, nosotros habíamos hablado anteriormente de que si nosotros teníamos un algoritmo como RCA que tiene su clave pública y que los números son estúpidamente grandes como para para generar esta llave, y esta llave es segura en teoría porque los números son increíblemente grandes, podemos postearla en internet. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos equipos que no van muy bien exactamente de lo que es? No, o sea, no aguantan, no soportan unas llaves más grandes como lo que son 64 bits o 112 bits. Y podemos obtener la clave pública de dicho equipo. Entonces, en este caso, sí existe una herramienta que se llama RCA CTF Tool, la cual se basa en que hace un craqueo se trata de craquear Q, uno de los números primos, para obtener la llave privada. Bien, esto siempre y cuando Q sea menor a 100.000. O sea, eso quiere decir que hay un número primo que va de entre 0 a 100.000 que puede ser utilizado, que puede ser descubierto mediante esta técnica. Entonces, las claves de 64 bits son vulnerables puesto que uno de los pares primos, uno de los primos es menor a 100.000. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de eh, conseguir esa llave privada a partir de una llave pública, cosa que en la teoría debería ser prácticamente, bueno, debería ser imposible para las llaves mayores a 1024 bits. Entonces, private key. Y entonces esperamos hasta que... ¿qué pasó? Public key, private key. Okay. Ok, private. Y nosotros vamos a esperar a que calcule este número que no es tan grande y vamos a tener lo que es la llave privada a partir de lo que es la llave pública. Bien, entonces existen algunos otros algoritmos o algunas otras teorías sobre la teoría de los números primos que se utilizan como que o se estudian para craquear lo que son este tipo de cifrados. Bien, y para ver esto aquí. Y vamos a darle acá. Stop sharing. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Yo sí tengo un par de preguntas. Dígame. Y eso va a ser más referente a lo que estabas hablando del tema de criptografía simétrica y asimétrica. Diga. Tú hablaste de criptografía asimétrica. Ajá. Mi pregunta es, ¿cómo tú proteges tu llave privada? Si tú estás basando el tema de, digamos, de ese ejemplo ahí de RCA, de que uno puede generar nuestra llave privada en base a la llave pública, pero digamos utilizando criptografía simétrica, ¿dónde tú salvarías tu llave privada? Y para darte un par de ejemplos donde uno utiliza bastante este tipo de configuraciones. Por ejemplo, uno utiliza temas de OpenSSH, OpenSSL y demás, o cuando utiliza, digamos, que quiere cifrar las bases de datos y demás, ese tipo de cosas. Por lo general, tú siempre vas a tener que cargar tu llave en tu propio servidor. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo utilizamos criptografía asimétrica y cómo protegemos nuestra clave privada? Bien. En las conexiones SSL-TLS se hace el intercambio de llaves por otro tipo, o sea, por curvas elípticas o Diffie-Hellman,
Bueno, en el caso de Delphi-Hellman, se hace unas sumas, se hacen unos cálculos matemáticos donde donde ambas partes pueden, o sea, llegan a tener el número que es necesario para poder hacer el intercambio de las llaves de forma segura. Bien, en el caso de Ok, la... Ajá, ok, ¿aló? pero tu llave privada Ajá, así en el servidor, ¿no? sí, Ok, entonces, ¿cómo realmente si una persona se te mete al servidor, encuentra la llave privada y va a comenzar a descifrar todo el tráfico, ¿cierto o no? cierto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo utilizamos criptografía asimétrica y utilizándola la buena correcta para proteger tu llave privada? O sea, imagínate que tú tengas una aplicación web y se te meten por una shell y está dentro del servidor. ¿Cómo tú proteges tu llave privada? Eso es como dejar la llave debajo de la alfombra de la casa. Entonces, Bueno, por eso sí. comenzaste a hablar de criptografía asimétrica y criptografía asimétrica y los usos de cómo, por ejemplo, utilizar esa criptografía hoy en día. O sea, ¿cuál es, para que José también conozca, de que hablar de criptografía simétrica, es como decir, criptografía simétrica no es malo utilizarlo, No, por porque supuesto que no. utilizamos criptografía simétrica, o sea, que ciframos con una llave y desciframos con esa misma llave. Por el problema es cuando utilizamos también criptografía simétrica, que utilizamos una llave pública y una llave privada, pero ¿cómo protegemos la llave privada? Bueno, para serte bien honesto, tengo que estudiar más a fondo ese tema porque, o sea, bueno, básicamente lo que se ha visto aquí ha sido, bueno, en parte sí que lo hemos visto a medida de lo que ha sido nuestra carrera, pero también ha sido un, como un acortamiento de esa brecha que existe entre el alto campo, o sea, la complejidad de toda la criptografía en sí. Y esa pregunta sí que te la debo. Te debo una respuesta para esa pregunta. No sé si puedes poner la PPT, ¿no? Es que estaba viendo la presentación y también se Ajá. me la pregunta, pero para ver si la Espérate, puedes compartir de espérate, nuevo. espérate, espérate, voy. ¿Dónde está Zoom? Espérate. Bueno, tú también hablaste un tema de TLS Ajá. y mencionaste de que TLS, o sea, ¿por qué TLS 1.0 es vulnerable y por qué TLS 1.1 hacia arriba no son vulnerables? Bueno, ok, actualmente el estándar, bueno, sí, debería ser 1.1 en adelante. Bien, ¿y qué es lo que pasa con TLS 1.0? Bueno, que TLS 1.0 soporta lo que son, bien, algoritmos de una clave, perdón, de una longitud de llave muy corta. En este caso son 64 bits. Entonces soporta eh, 1 millón de cifrados que son vulnerables, o sea, una suite de cifrados que son vulnerables y que son factibles a ataques de main in the middle y que, bueno, y que en cierta forma se ve comprometida lo que es la confidencialidad de la información que pasa por ese canal. Ok, eh, está bien. Puedes poner la presentación, entonces que te So, eso es que estoy buscando el cosa que no lo veo. sea que prácticamente eh, habría que utilizar otras técnicas adicionales para poder mantener un canal seguro. Es correcto. O sea, de que a ti te aseguren de que, por ejemplo, por eso que yo necesito una publicación en Instagram que yo puse no password, use tokens. O sea, Exacto. literalmente ese tema de que tú utilices TLS.1 o TLS tipo de comunicación, pero lo importante es lo que está pasando en ese canal. En el Pero medio, exacto. déjame ver la PPT que hice otra pregunta ahí. Espérate, que Quedan no... 4 minutos. Ya la encontré, ya la encontré. Aquí está. Ajá. Bueno, ¿cuál de todas? Ahí yo vi el tema del TLS en H, no sé qué, del IP y demás. Pero me llamó bastante el tema exacto, los temas de los algoritmos. Ajá. Ok, dame un segundo. Viene la vaina.
sea, es que Ya, literalmente ya me va a aprender, ya me va a aprender. Ajá, dale. esto es un poco divertido. La verdad es que criptografía es algo bastante bonito. Y lo importante que he aprendido acá en Centauri es que hablar de criptografía no es juzgar a los protocolos ni a las cosas, sino es que cómo realmente tú utilizas el tipo de criptografía. Por ejemplo, como yo les dije, o sea, la gente cree que utilizar criptografía simétrica ya uno está salvado, pero literalmente, como yo te hago esa pregunta, Chuso, ¿qué pasa y cómo tú proteges esa llave privada? Claro, claro, claro. Ah, ok, vale, vale, vale. Vale, ahora me acordé de algo Ok, que, ok, bien, no aplica para, creo que no aplica para los de simétricos, pero sí que aplica para la cuestión de las llaves asimétricas. Bueno, por ejemplo, bueno, si en este caso hay un estándar, un PKS que utiliza, bueno, hoy día le puedes poner passphrase a cualquier llave RCA, bueno, que como cierta manera es como un mecanismo de protección, pero igual eso no te garantiza porque es algo que la persona sabe. ok. Entonces podremos poner así un mecanismo más para que en caso tal de que la persona tenga la llave, pero aún así debe saber algo, o sea, debe saber el passphrase con la que esa llave fue hecha para poderla utilizar. Claro, en este caso creo que se comparten el paso cuando se está haciendo la creación de la llave. Esa, Ajá. Elser, no te escucho. Hola, ahora sí me escuchan. O Sí, sea, sí, ahora sí. Ey, quedan ¿cómo? 2 minutos. Ya, después de 2 minutos, obvio, me tiene que responder esto o se lleva 2 preguntas para la casa. ¿Cómo, cómo yo podría proteger un password con criptografía simétrica? Bueno, Porque ajá, hablamos de que utilizar criptografía simétrica no es malo. Entonces, ajá. vamos a hablar un poco ahora de criptografía simétrica. ¿Cómo yo protegiera un password con criptografía simétrica? Bueno, existen varias implementaciones que hoy día se utilizan, una de ellas KeePass, otra LastPass, que básicamente usan un valor cifrado. Estamos hablando de criptografía, no estamos hablando. Bueno, esa es una implementación de la criptografía. Ya estaba hablando penca ya. No, no es penca, o sea, tú instalas KeePass y eso usamos AS tal, tal y tal. No, Un no. minuto. Ok, mi pregunta es, ¿cómo tú proteges un password con criptografía simétrica? Estamos hablando sin utilizar vectores de contraseña. ¿Qué tú utilizas? Si no existieran esos vectores de contraseña, ¿cómo tú protegieras un password con criptografía simétrica? O sea, si a ti te dan un password y tú lo quieres proteger con criptografía simétrica, ¿cómo tú lo haces? Dale, tranquilo. Son 2 preguntas ahí que se van de tarea. Estuvo buena la charla, me gustó bastante el tema del RCA y demás. Chuso, el tema este de RCA, de generar la llave pública para generar la llave privada, esperemos que no citan muchos equipos porque eso es algo grave y este está bueno. Si quieren, Eh, después podemos hablar de eso, de cómo utilizar criptografía aplicada. eh, Vale, Bueno, Olga, Oliver, gracias. muy buena dale. la presentación. Te dejo esas 2 preguntas de tarea y si todavía no lo responden, yo les puedo explicar cómo proteger la criptografía simétrica y cómo proteger password con criptografía simétrica. Pues Vale, me gustaría que lo investiguen porque así es que uno aprende. gracias, loco. Dale. Bueno, eso quedaría